Y en este caso, por ejemplo, estas instituciones se han dado la tarea pues de definir de manera sistemática qué es el Estado de Derecho. Hay dos definiciones que son importantes, las mínimas y las sustantivas. Creo que esto aplica para la mayoría de los casos con los cuales trabajamos, ¿no? O sea, las mínimas son aquellas sin las cuales no podemos ver la expresión empírica de lo que estamos hablando. No podemos ver el Estado de Derecho, no podemos hablar de democracia, ¿sí? Una definición mínima de Estado de Derecho tiene que ver con leyes no retroactivas generales promulgadas públicamente, ¿sí? Este tipo de definiciones, así como la definición mínima de democracia, la democracia procedimental, pues tiene sus limitantes, ¿no? Sus limitaciones al momento de observar en el mundo empírico cuáles son los países que clasifican como democracias o como Estado de Derecho. En este caso, si nosotros vemos esa definición mínima, no tendríamos duda, hoy no está Armando aquí, pero Cuba, tendríamos problema para clasificar, no tendríamos ningún problema para clasificarla como Estado de Derecho, ¿sí? Aún a pesar de todas las violaciones a derechos humanos, por ejemplo, que podrían existir. Lo mismo Venezuela. ¿Por qué? Porque las dos tienen leyes, ¿no? Claras, no retroactivas, generales, que han sido promulgadas públicamente. Entonces, este es uno de los warnings que uno tiene que tomar cuando habla de definiciones mínimas, ¿sí? Una definición más sustantiva del Estado de Derecho tiene que ver con eso, con la definición mínima, pero también, sobre todo, con que el Estado de Derecho no son únicamente reglas claras, no son leyes, no son constituciones, ¿sí? Sino de manera más fidedigna lo que tenemos en la realidad cuando queremos decir qué tipo de Estado de Derecho tenemos en México, ¿sí? Entonces, aquí tiene implicaciones para tres cosas. Para cuál es el diseño institucional que tenemos en términos de favorecer o no el Estado de Derecho, cuáles son los actores y sus niveles de profesionalización e independencia para operar el Estado de Derecho, y cuál es esa cultura de la legalidad que tienen esos actores, es decir, cuáles son las prácticas que, muy a pesar de ser profesionales, muy a pesar de ser independientes y muy a pesar de tener un diseño institucional fabuloso, pues estamos haciendo otra cosa, ¿no? Lo que decía hace un momento Gerardo tiene mucha razón. Nosotros podemos copiar la democracia, pero la vamos a operar de manera diferente. Podemos copiar la separación de poderes y pues la vamos a operar de manera diferente, porque tiene que ver no solamente con el diseño institucional, sino sobre todo con las prácticas. Entonces pensemos al Estado de Derecho como una carreta. Sí, esta metáfora me la robó de el síndico de Palermo cuando hablaba de la mafia. Pensemos el Estado de Derecho como una carreta de dos ruedas, en la cual una rueda son las instituciones y la otra rueda son las prácticas de los actores, ¿sí? Sin esas dos ruedas, pues es difícil que logremos avanzar en una dirección más o menos uniforme, ¿sí? No se puede llevar una carreta con una sola rueda. Muy bien, entonces, esa imagen, esa figura muestra un Estado de Derecho más sustantivo, un Estado de Derecho que va más allá de las reglas, ¿sí? Tenemos entonces que están los límites al poder del gobierno que decíamos de la definición clásica, está también, por ejemplo, una ausencia de corrupción, está también un gobierno abierto, están también los derechos fundamentales, están el orden y la seguridad, la aplicación de medidas regulatorias, justicia civil, justicia penal. Cada una de estas dimensiones se decanta en varios indicadores que el World Justice Project ha puesto en operación en los diferentes países en donde observa el Estado de Derecho. Nosotros nos vamos a concentrar en América Latina. Pero antes de pasar a cada una de las, no voy a pasar a cada una de las dimensiones porque no me va a dar la vida.
Pero antes de pasar a eso, a tratar uno de los temas, me quiero concentrar en lo que mayoritariamente se ha concentrado la literatura en política judicial, que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial, con la independencia de los tribunales, con la independencia de los jueces y las cortes, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, esa relación entre Estado de Derecho y democracia, si la pensamos desde el Poder Judicial, pues es compleja, ¿sí? Porque la pregunta que se hacen todos es ¿quién controla a quién? ¿Sí? En una democracia, ¿quién debe controlar a quién? ¿El pueblo al poder político? ¿El poder político limitado por un poder judicial? ¿O los jueces controlando al poder político, al poder legislativo, al poder ejecutivo y en su defecto también al pueblo, ¿no? Porque nosotros elegimos a ellos, los que se sientan en el Parlamento o en el ejecutivo. Entonces, de acuerdo con Farallon y Pasquino, la expresión empírica del Estado de Derecho la podemos observar cuando el Poder Judicial funge como un contrapeso efectivo de los otros poderes, ¿sí? Esto es, nos estamos situando frente a un poder judicial activo, no un poder judicial que simple y sencillamente está ahí sentado esperando que le lleguen casos. Bueno, sí tienen que esperar que le lleguen casos, ¿verdad? Siempre. Pero, sino que más bien responde al Ejecutivo. ¿Cómo podemos observar entonces que el Poder Judicial sea independiente y controle al gobierno? Pensemos esa dinámica de la democracia, ¿no? Es decir, el gobierno del pueblo en su definición más amplia, pues nosotros elegimos a nuestros representantes para que lleven a cabo la voluntad popular, lleven a cabo la voluntad de las mayorías. Sin embargo, pues las minorías existen y no tendrían que ser aplastadas por las mayorías, ¿no? En una lógica democrática no tendría que ser así. Por ello, la concepción de la separación de poderes implica darle cierto poder al Poder Judicial para que pueda limitar las voliciones de la mayoría, ¿sí? Para que pueda limitar los deseos de la mayoría cuando aplasta los derechos de las minorías, ¿sí? Entonces, esta relación pues no es bien vista por muchos, tanto por politólogos como por juristas. Es decir, pues ¿cómo le vas a dar a un grupo de personas sentadas en un espacio que nadie eligió de manera directa el poder de decidir la constitucionalidad o no de una ley? Pero en términos democráticos, digamos, tendríamos que razonar que se lo estamos dando porque no queremos que vivir en una tiranía de las mayorías, ¿sí? Y adicionalmente, porque al final de cuentas estos jueces pues no son puestos ahí, bueno, en muchas ocasiones sí, no son puestos ahí nada más porque son amigos de alguien. Bueno, es que pienso en Medina Mora y ya no sé qué decir. No debería ser así. Entonces, supongamos que no todos son Medina Mora, que son la excepción, ¿no? Entonces, esos jueces pues están siendo elegidos de manera indirecta también por nosotros. Nosotros votamos a los representantes, es el Ejecutivo quien propone y es el Senado quien ratifica a esos jueces que se sientan ahí después de que se ha revisado que tienen un perfil idóneo y una carrera judicial o una carrera académica que los puede sustentar para participar, para ser parte del máximo tribunal, ¿no? En un país. Entonces, ¿cómo está esa relación en América Latina? Si vemos la relación entre quién controla a quién. Y esta gráfica de Varieties of Democracy nos muestra cuáles son los límites que el Poder Judicial le ha puesto al Ejecutivo. Y como les decía, está súper padre porque tienen una serie de tiempo amplísima. Yo aquí les paso de 1970 a 2012. Y podemos ver cómo, seleccioné nada más 5 países porque si no nos iba a entender la gráfica, cómo, por ejemplo, varía los niveles que el Poder Judicial, los niveles de límites que el Poder Judicial
le pone al Ejecutivo dependiendo, si ustedes ven, los quiebres del régimen político, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, la línea roja, que es Chile, cómo el Poder Judicial abdica su posibilidad de ponerle límites al Poder Ejecutivo a partir de 1974. Ayer fue el aniversario del golpe, ¿no? Pues a partir de esa época el Poder Judicial chileno pues abdicó completamente la posibilidad de ponerle un alto, un límite al Poder Judicial, cosa que se recupera a partir de la transición a la democracia en 1989. Venezuela es otro caso interesante, ¿sí? Vemos cómo el Poder Judicial más o menos limita al Ejecutivo, pero tenemos entre 1998 y 2000 una pendiente que va en declive, hasta llegar al cero casi. Eso significa que, digamos, Venezuela, los jueces de Venezuela han sido incapaces de poder ponerle un límite al poder político, en particular al poder ejecutivo, ¿sí? Estas gráficas también, la siguiente, por favor. Estas gráficas también nos muestran un poco cómo funciona el Estado de Derecho, cómo está el Estado de Derecho, en dónde está mejor el Estado. Sí, tenemos las gráficas, por ejemplo, nada más voy a pasar así rápidamente, con índice de independencia, de poder del Poder Judicial, ¿sí? Vemos que en Uruguay el Poder Judicial tiene muchísima más capacidad de ponerle un límite al Ejecutivo, porque pues hay control de constitucionalidad, la reforma judicial ha operado, no ha habido, por ejemplo, grandes purgas judiciales, el gobierno no ataca de manera sistemática al Poder Judicial, el poder político no, ¿cómo se dice? No llena con sus miembros al Poder Judicial, no llena políticamente, o sea, no manda, no me acuerdo cómo se dice, bueno, no llena la corte con sus amigos, ¿sí? Hay rendición de cuentas judicial, la corrupción judicial está controlada y hay independencia tanto de cortes, tanto de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema como de las cortes independientes. Caso contrario, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, que en esos indicadores tienen un desempeño mucho más bajo que Uruguay, que Chile, que ya están viendo en la siguiente página, que Chile, que Costa Rica, ¿sí? Argentina, Brasil, Colombia, más o menos operan también, o sea, no son tan buenos como nuestras Suizas, pero no son tan malos como Venezuela y algunos de los países centroamericanos, excepto Costa Rica, en términos de Estado de Derecho visto a través de cómo opera el Poder Judicial, ¿sí? Pero otra de las discusiones que están dentro de la política judicial tiene que ver con ver el Estado de Derecho más allá de las cortes, más allá de los tribunales, ¿sí? Porque siempre nos hemos enfocado a ver cuál es el poder de los jueces frente al poder político y qué tan independientes son. Voy a ir cerrando, me faltan muchas, pero podemos discutir más adelante. Y, por ejemplo, una de las cosas importantes tienen que ver con la justicia penal, ¿sí? Ver el Estado de Derecho no solo como el poder de los jueces frente al poder político, sino ver el Estado de Derecho sobre todo a través del funcionamiento de la justicia penal, esto es, a la justicia que le llega al ciudadano, ¿sí? Al ciudadano que nos llega, por ejemplo, de si a mí me roban, si a mí me asaltan, si a mí me violan, ¿qué posibilidades tengo de que la denuncia que yo ponga sea resuelta? Y en la mayoría de los países en América Latina, antes de las transiciones a la democracia, pero también después de estas, los datos no son nada halagadores, no tenemos posibilidades de que se resuelvan los casos, ¿no? En el caso particular de México, por ejemplo, tenemos un 98% de impunidad, que va variando en América Latina, ¿sí? Pero tampoco es tan diferente. Ahora vamos a ver si alcanzamos. Podemos pasar hasta la slide que dice que reforma justicia.
cuáles son las reformas más importantes que se han llevado a cabo. Se hicieron los rediseños de las instituciones electorales. Para el sector justicia fue fundamental darle independencia a los tribunales, darle independencia al Ministerio Público. Imagínense, esto ocurrió en América Latina en los años 90, en la mayoría de los países. Nosotros apenas estamos pensando en que nuestro fiscal sea independiente, ¿no? Vamos como con 30 años de retraso en relación en América Latina. La creación de cortes constitucionales, por ejemplo, la Corte Constitucional que se crea en Colombia, que es una de las más progresistas y a las que más poder se les dieron. La reforma procesal, ahí me equivoqué, la reforma procesal penal, que tiene que ver con el cambio de un sistema inquisitorio o predominantemente inquisitorio a un sistema acusatorio, en donde la mayoría de los países, en América Latina ha realizado esta reforma, excepto Brasil, que desde 2000 a incluir en su constitución derechos tan básicos como, por ejemplo, la oralidad, ¿no? La oralidad de los juicios, la transparencia del proceso penal, la presunción de inocencia, entre otros atributos de un sistema penal acusatorio, y nada menor la reforma policial. Concluyo diciendo que ni siquiera, no se ha operado, pero tampoco en la literatura académica se ha logrado poner sobre la mesa en política judicial el problema de los sistemas penitenciarios en América Latina, que es otra bomba de tiempo también, ¿no? Y que afecta obviamente el proceso de justicia, el proceso de justicia y por tanto el Estado de Derecho que tenemos. Bueno, pues me hubiera gustado platicarles más y enseñarles más de las grafiquitas que tenía, pero pues ahora se nos acabó el tiempo. Gracias. Bueno, gracias, Liliana. Un concepto que se nutre de las tradiciones y de los elementos particulares que cada país tiene, y cada país va haciendo la democracia como puede y con los elementos que tiene a su alcance, digamos, ¿no? No es que, digo, los políticos empiezan a leer a Rousseau y desde ahí, o a Voltaire, o digo a Locke, y desde ahí empiezan a construir la democracia. Empiezan a ver cómo funciona, digo, un Estado, las instituciones, los procedimientos, las relaciones, los conflictos, etcétera, de un modo en que se admite a los que piensan distinto y de un modo en que se trata de autolimitar el poder y que el límite funcione para el conjunto de los actores, fundamentalmente para los que más poder tienen, para los que están en el Estado, ¿no? A mí me interesa analizar un fenómeno que se ha mencionado, pero que creo que todavía falta falta una profundización quizás en el estudio de este tipo de riesgos, de peligros que nosotros tenemos en las democracias que se están viviendo y que son, diría yo, análisis post-calidad de la democracia. Yo creo que el análisis calidad de la democracia, que es un concepto que de paso a mí no me gusta porque viene mucho de la teoría de las organizaciones, ¿no? Creo que por ahí no apela a la connotación, no apela a esto que uno entendía aunque no se usaba ese concepto, cuando leía a Bobbio, por ejemplo, sobre cómo hacer una democracia interesante, cómo hacer una democracia más igualitaria, cómo hacer una democracia con más libertad. El concepto de calidad de la democracia, concepto muy vinculado, en cierto modo, con el mercado, digamos, ¿no? Con las empresas, con el mercado, con la medición esta
de los ISO y demás, ¿no? Digo, es una cuestión casi estética, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que si uno puede hablar de los problemas de la democracia, como se ha hablado tradicionalmente, cada vez que se instalaba la democracia, uno habla de los problemas de la democracia, ¿no? A mí me interesa poner el énfasis en un riesgo por el que atraviesa la democracia mexicana, que creo que es un riesgo bastante visible y que afecta el orden político en general, ¿no? Y que me interesa en primer lugar distinguirlo de otros fenómenos que tienen un parecido, porque voy a usar un concepto que tiene un parentesco, pero que no es igual, digamos, ¿no? Que son los golpes que se le pueden dar a la democracia, las destituciones que se le pueden dar a las democracias desde la democracia misma, ¿no? En primer lugar, hay que diferenciar, digamos, de aquel tipo de golpes que, por ejemplo, los fascismos en el periodo de entreguerras dieron en Europa, ¿no? Es decir, Hitler, Mussolini y demás se imaginaban un orden político alternativo y a través de prácticas, primero de deslealtad, después de una pulseada directa contra la clase política, que generalmente tenía un conjunto de problemas, en el caso de italiano el problema de la corrupción muy extendida y demás, lo cual había hecho perder la legitimidad al orden político. Estos órdenes alternativos, el fascismo y demás, se instalaban y reemplazaban la democracia, ¿no? Este es un tipo de golpe, digamos, ¿no? De crisis y de caída de la democracia. Otro tipo de golpe es el de los golpes de Estado, ¿no? Donde una parte de los golpes de Estado de Sudamérica, estoy pensando, ¿no? Donde una parte del Estado, es decir, el ejército o de las Fuerzas Armadas, como pasó a mediados de los años 70, conspiraban contra el orden civil. A veces, paradójicamente, como señalaba Azul, con el discurso, con el relato de la democracia, hacían el golpe a la democracia, ¿no? Es decir, venimos a salvar la democracia, hacían un golpe de Estado. Ese es otro tipo de situación. Y se anulaba la democracia. Por ahí se pensaba que, como pasó en Argentina a mediados de los años 70, se decía, bueno, este es un tipo de golpe que lo hacemos porque es una sociedad que está enferma, ¿no? Y nosotros somos los médicos y entonces lo que tenemos que hacer es curar la sociedad. Y como la enfermedad es muy grave, es una especie de tumor que hay, que el tumor eran fundamentalmente los jóvenes, el tumor eran aquellos que pensaban de otro modo, los que tenían cabello largo y este tipo de cosas increíblemente absurdas. Entonces lo que tenemos que hacer es actuar muy desde la profundidad, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a exterminar a los subversivos, vamos a exterminar después a los que apoyan a los subversivos, a los que simpatizan con los subversivos y por último a los indiferentes, ¿no? Esta es una declaración casi literal de uno de los funcionarios del proceso militar en Argentina. Es una etapa totalmente mesiánica y además que también anula la democracia, digamos, ¿no? Yo me voy a referir a otro tipo de procedimiento, que no es este tipo de situación, digamos, ¿no? De situación que tiene cierto nivel de nitidez, en donde se anula la democracia política. No, me voy a referir a un tipo de golpe interno que tiene la democracia y en donde no se anula la democracia política. Esta es la primera consecuencia. O sea, se pueden subvertir las instituciones manteniendo la democracia política, que creo que es uno de los elementos que hoy están presentes, no solamente en el caso de México, sino también incluso en los países desarrollados. El caso de Trump en ningún momento dice, mire, yo quiero eliminar las elecciones. Pero si lo dejan, cierra los periódicos. No lo puede hacer porque la tela institucional de Estados Unidos haría que lo encerraran en un psiquiátrico. Pero si él pudiera hacerlo, naturalmente que lo haría, digamos, ¿no? Y en cierto modo esa misma tendencia, no por derecha, sino por izquierda, se ha visto en países sudamericanos, digamos, ¿no? Es esta idea del desmontaje de ciertas instituciones que son el basamento de la democracia, digamos, ¿no? Yo creo que esto supone varias cosas, ¿no? Una de las cosas que esto supone es pensar en el orden político como un conjunto de subsistemas, ¿no?
La democracia supone un subrégimen de democracia civil. Estoy pensando fundamentalmente en esta operacionalización clásica de Marshall, de la ciudadanía, ¿no? En un subrégimen político y en un subrégimen social, digamos, ¿no? Y estoy pensando en la democracia cruzándolo con otra variable que tiene que ver con el Estado federal, digamos, ¿no? En donde la democracia ya no funciona de igual modo en todo el país, sino que funciona de distintos modos en algunos estados, ¿no? Mi hipótesis, o sea, no mi hipótesis, en cierto modo una afirmación que yo creo que tiene valor de hipótesis, pero también mucha contundencia empírica, es que en algunos estados de México la democracia se ha caído. Yo soy muy prudente, digo, yo no soy de los que dicen fácilmente esto no es una democracia, ¿no? Yo creo que uno puede pensar en algunas características, por ejemplo, como hace Morlino, ¿no? Que piensa algunas características de democracia mínima, y a partir de estas democracias mínimas uno puede empezar a ver cuáles son las características, el crecimiento, la profundidad de la democracia, digamos, ¿no? Sin embargo, creo que en el caso de México hay algunos estados donde no existe la democracia. Creo que este es un punto de alarma muy fuerte y creo que es un punto donde todavía no se pone el acento en serio, digamos, ¿no? Por la seriedad que esto tiene, ¿no? Uno de los estados donde esto ocurre, naturalmente que no es el único, es el estado de Guerrero, digamos, ¿no? El estado de Guerrero es un estado de excepción, no en el sentido de Carl Schmitt, digamos, ¿no? Carl Schmitt hablaba del estado de excepción como el soberano que de pronto impone las normas. No, ahí hay una fragmentación enorme, hay un estado que de pronto es penetrado por grupos de interés y hay una connivencia muy fuerte entre instituciones del Estado, actores del Estado y estos grupos de interés que es el narcotráfico, etc. Y esto supone la connivencia, la cooperación entre grupos paramilitares y grupos del propio Estado. Y esto supone, naturalmente, en primer lugar, la cancelación de derechos civiles. Entonces ahí hay una cancelación de ciudadanía civil. Si no hay ciudadanía civil, no existe la ciudadanía. Porque digo, si a mí me pueden matar y no pasa nada, yo no soy un ciudadano, soy un tipo ahí que pasa como una especie de, no sé, digo, ya los animales tienen afortunadamente muchísimos derechos que están legislados. Yo creo que, digo, ya somos, digo, menos, ¿no? O sea, si a uno le puede pasar cualquier cosa y no pasa nada, esto es la cancelación de los derechos civiles. No hablemos de los derechos sociales que naturalmente tienen una vinculación muy fuerte. Son estados donde a la gente se la puede aprisionar y tenerla, sobre todo de los estratos más bajos y de los grupos étnicos más desfavorecidos, más marginales, se las puede encarcelar durante años sin que pase absolutamente nada. Y además se los encarcela y ni siquiera se hacen cargo de la manutención. Las propias familias tienen que mantenerlo porque si no se mueren de hambre en las cárceles. No hay ninguna causa, quizás un patrón se enojó con él o quizás se enojó con alguno de los caciques de ese estado y esa persona se puede pasar años y después no hay ningún tipo de reparación, después se lo deja o no se lo deja suelto. Es decir, es la cancelación total del derecho. Eso digo, si hay una cancelación total de ciudadanía civil, digo, eso no es una democracia que funcione, digamos, ¿no? Y eso al mismo tiempo convive con la democracia electoral, porque se hacen las elecciones. Por ahí las elecciones, digo, también tienen algún elemento de presión muy fuerte sobre los candidatos, ¿no? Pero las elecciones se hacen, las elecciones son correctas, el IFE va, el INE actualmente controla, todo está bien, un poco como en Venezuela, ¿no? Cuando mandaba Carter a los veedores, decía primero, son de las mejores elecciones que se hacen en América Latina. El problema es qué había pasado antes, cuáles son las condiciones para que los ciudadanos lleguen a votar, digo, ¿no? ¿Cuál es la igualdad política para que los ciudadanos puedan llegar a votar, digamos, ¿no? De tal modo que yo creo que este es uno de los puntos
que, repito, no solamente atraviesa México. El tema de la corrupción es otro tema. El tema de la corrupción supone, decía Gerardo esta mañana, la corrupción afecta fundamentalmente a la izquierda, ¿no? Y es cierto, la corrupción afecta fundamentalmente a la izquierda porque la izquierda propone gobernar con ética. Y entonces cuando uno intenta incorporar la ética a la política, digo, es todo un desafío, ¿no? Pero además por otra razón afecta a la izquierda. La afecta porque el proyecto de la izquierda es un proyecto igualitario, es un proyecto de ciudadanía, si se quiere, más jacobina, ¿no? Hay una igualdad de los ciudadanos, una igualdad a rajatabla de los ciudadanos, ¿no? Y la corrupción supone un proceso de desigualdad infernal, entonces es la antípoda de la izquierda, porque supone que hay alguien que llega a la toma de decisiones muy rápido, hay alguien que tiene la entrada directa al gobierno o a la decisión última o al decreto o a la decisión del legislador, y frente al ciudadano de la calle, digamos, que después de votar no sabe cómo hacer para que le vaya un poco mejor porque le sigue yendo a veces peor incluso, ¿no? Después de haber votado. Entonces, ahí se genera, digo, esta disparidad enorme entre los que están cerca del poder y los que están lejos del poder, ¿no? Y la corrupción es como que a esto Además, la corrupción genera, como se ha analizado en la literatura y demás, un fenómeno de mediocrización política, de uso de recursos coercitivos, de crecimiento de la política invisible y por lo tanto de ausencia de transparencia que es impresionante, ¿no? Entonces creo que también, digo, cuando en Uruguay acaba de renunciar el vicepresidente por esto se parece mucho a cuando renunció el presidente de Alemania porque había recibido un regalo indebido, o cuando renunció el presidente de la Cámara de los Comunes en Inglaterra porque no había justificado bien un viático. Magnífico, o sea, realmente son repúblicas que funcionan, digamos, ¿no? Ahora, cuando uno ve casos como el de Argentina, por ejemplo, donde el ex vicepresidente Vudú estuvo todo el periodo de mandato, después de haber sido acusado, y hoy digo ya faltan unos días para que asista a un juicio público, en donde este vicepresidente, que había sido el secretario de Hacienda, había privatizado primero la empresa que compraba la fábrica de los billetes en Argentina, después mientras era el secretario de Hacienda, y él formaba parte del grupo de los propietarios, naturalmente a través de Testaferro, ¿no? Llega a vicepresidente, aparecen pruebas muy fuertes en torno a esto, un delito muy grave. Y la presidenta, muy de izquierda y demás, ciudadanía social, bla, bla, pero este punto nunca lo cuestionó, nunca apareció, todo formaba parte de una conspiración del grupo Clarín y de los grupos, ¿no? De los grupos económicos, etc. O sea, la tolerancia con la corrupción, porque se supone que si uno está haciendo un cambio social de izquierda, la corrupción es como que no importa. Esto es increíble, porque hay teóricos políticos que lo han sostenido. Laclau, por ejemplo, un politólogo brillante, que él además vivía en un país como Inglaterra, que es un país muy republicano, y sin embargo en algún momento Laclau dice la corrupción no importa. No, la corrupción es uno de los elementos que destituye subregímenes dentro de la democracia. O sea, es muy grave porque afecta derechos de la ciudadanía. No es una cosa, un problema, como se diría en otra época, pequeño burgués, digamos. Como decía Lenin, es un problema pequeño burgués el tema de la libertad. No, mire, es un problema muy serio. Afecta la estructura de igualdades de la democracia. Entonces creo que este es uno de los puntos, digamos, sobre los que me parece hay que poner énfasis, que es cómo se puede golpear a la democracia desde adentro, cómo el Estado, en el caso de México, atenta contra la misma democracia. Cuando digo esto, no es metafórico. Si nosotros pensamos en algunos de los estados como Michoacán, como Guerrero, que mencioné, etcétera, o sea, nosotros vemos que de pronto, frente a problemas muy severos como el de narcotráfico, las comunidades se organizaron. Había una ley, la ley 701, aprobada por el Congreso del Estado,
que facultaba a la población, que es mayoritaria, originaria, a organizarse, a tener sus policías comunitarias, etcétera. Cuando empezó a aparecer muy fuerte el tema del narcotráfico, esta población se organiza y aparecen líderes importantes como Nestora Salgado, ¿no?, que fue famosa internacionalmente, con pedidos de legisladores de Estados Unidos, etcétera, por su liberación. Atraparon, o sea, en primer lugar empezaron a proteger sus comunidades, como lo hicieron en Cherán también en algún momento, ¿no?, en Michoacán, empezaron a proteger sus comunidades. El resultado de eso, ¿cuál fue? Intervención del ejército. Atrapan, en vez de atrapar al narco, atrapan a Nestora, se la llevan presa sin ningún tipo de orden judicial. O sea, la destitución del Estado de Derecho. Cualquiera que veía eso, ¿qué es lo que piensa? Digo, lo que piensa todo el mundo. Ahí hay una connivencia feroz. El caso dramático y más profundo fue el de los 43 chicos desaparecidos de Ayotzinapa, de una escuela rural, una escuela normal rural, de uno de los estados más pobres del país, que de pronto, en una operación combinada entre ejército, policía municipal y policía federal, de pronto desaparecen y son desaparecidos en términos reales, ¿no?, con evidencias de un solo horno crematorio, además, que está dentro de las instalaciones del ejército. O sea, digo, esos son elementos que muestran claramente, digo, son el tocar fondo, ¿no?, de la situación, con costos enormes sobre el Estado federal. El gobierno de Peña Nieto prácticamente se terminó con lo de Ayotzinapa. Había empezado con mucho aire, con un acuerdo muy interesante, que en América del Sur era mirado casi con envidia, digamos, ¿no?, porque decían, qué maravilla cómo logró un acuerdo entre los partidos políticos, una transformación, ¿no?, desde el conjunto de los partidos políticos, y de pronto aparecieron, entre otras cosas, este hecho que lo golpeó de modo definitivo, ¿no?, porque son los hechos que estaban mostrando que la democracia no estaba funcionando, ¿no? Entonces es evidente que la relación entre Estado y orden político es una relación que funciona para deteriorar o funciona para reconstruir. ¿Cómo quiero cerrar esto? O sea, digo, si el Estado tiene que ver con la construcción de la democracia o con la destitución de la democracia, en términos parciales, en algunas regiones, etcétera, y si esto es algo que se tolera, esto es algo que evidentemente tiene efecto sobre el centro. Pero a lo que quiero ir, que me parece, ¿no?, que no hay mejora de la democracia en México, un poco en consonancia, porque digo, lo de Azul tiene que ver con una estructura del Estado muy importante. No hay mejora de la democracia si no hay una reforma del Estado. O sea, y no es un punto que se incorpore plenamente todavía en la agenda, y que me parece que es un punto que en algún momento se discutió en México. Se discutió cuando apareció el tema de la alternancia, se discutió durante los años 90, y que creo que después bajó la cuestión de la discusión de cómo hacer la reforma del Estado, hacer una reforma constitucional que relegitime al Estado, porque el Estado mexicano tiene un nivel de deterioro político, de legitimidad, espantosamente bajo, o sea, inusitadamente bajo. En las encuestas, la policía, los políticos, el Congreso, la institución de las gobernaciones, la gente no cree en nada. Entonces tú dices, mira, la gente no cree en el Estado. ¿Cómo haces para tener un tipo de ciudadanía o para ejercer un tipo de ciudadanía si te has alejado absolutamente y no crees en absoluto en ese Estado? Si no vas a hacer una denuncia porque sabes que esa denuncia va a parar a saco roto, o sea, es un tiempo perdido. 80 y tanto por ciento 90 y tanto por ciento de las denuncias, de los delitos son delitos en negro, porque la gente no los denuncia. Cuando tú tienes un nivel de defección del Estado tan enorme, digo, eso tiene un efecto sobre la ciudadanía civil, fundamentalmente, que es una ciudadanía muy importante, ¿no? Porque digo, es un basamento, no solo un basamento, es un punto, digo, es el elemento más real, es el elemento que dura entre elección y elección, porque la ciudadanía política uno va y vota, pero entre elección y elección es la ciudadanía civil, que me protege mis derechos cuando me corren del trabajo, que
¿Qué me protege de mis movimientos cuando voy de un lugar a otro? ¿Qué me protege cuando opino de un determinado modo, etcétera, ¿no? Entonces creo que aquí, digo, el tema de una reforma del Estado es muy importante y naturalmente en esa reforma del Estado hay que incorporar, como lo hizo esa ley 701 que después quedó en la nada, increíble, porque se hizo la ley, se aprobó, nunca se aplicó en serio, y después como que no existía nada, eso también es una cosa increíble. También el pueblo legislador, nadie la reconocía, el gobernador no la reconocía después, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se hace una reforma para incorporar estas comunidades que mostraron y que muestran, quizás ahora menos, porque también hay mucha penetración de estos grupos de interés, pero digo, ¿cómo se hace para reconstruir estos elementos que han sido y que son defensa de no solo de las comunidades, sino también de las instituciones y de la democracia real de México, de la democracia real de México? Así que muchas gracias, Ileana, digo, por el tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, primero que nada, Juan, por la invitación, ¿no?, a estar acá. Ya, pues la invitación ya tiene varios meses y entonces va viendo uno cómo se pasa el tiempo de rápido. Dije, bueno, de aquí a septiembre falta mucho, pues ya estamos acá y, bueno, pues muchas gracias. Ha estado, digo, lo que vimos hoy en la mañana, en la mesa, etcétera. Felicidades por este evento. Y pues bueno, Juan me pidió que en este marco de reflexionar sobre la democracia y su estado actual, abordara yo el tema de los derechos humanos, que ha estado surgiendo, cuando menos en la mañana surgió muchas veces y ahora también ha estado surgiendo, ¿no? Entonces veo que encaja perfectamente bien y quizá podemos, aunque lo pudiéramos problematizar un poco más, sí podemos decir que sin derechos humanos pues no hay democracia, ¿no? O es una democracia de muy baja calidad, o si no te gusta muy chafa, o como la quieras calificar, ¿no? La literatura habla de democracias huecas o de democracias iliberales, en fin, le ponen muchos nombres a las democracias que violan derechos humanos, ¿no? Tomo esto del terreno de la utopía, de las notas que hicieron los organizadores de la conferencia, ¿no?, que hablaban de recordando aquellas primeras reuniones de los finales de los 70s de Lich y todos estos otros pensadores latinoamericanos de esa generación así importantes, ¿no?, que al hablar o al pensar sobre la democracia en América Latina, pues planteaban esto del terreno de la utopía, ¿no?
Entonces, 40 años o casi más bien 50 años después, no, sí, 40 y tantos años después, podemos hacer esas mismas preguntas con respecto a los derechos humanos en América Latina, en México. Quizá me voy a centrar un poco más en México en algún momento de la presentación. Pues eso, preguntándonos si aspirar a un estado en el que los derechos humanos estén vigentes en términos generales, o de manera más o menos rutinaria, de manera más o menos habitual, es algo utópico, ¿no?, en la región. En fin, muchas de las cosas que planteaban los organizadores en esas notas provocativas o notas provocadoras de la discusión a mí me resonaron mucho, porque hablaban también del tema de que la emergencia de la democracia es un asunto de socialización y de institucionalización. Y es justo de lo que hablamos digamos, los que estamos en la discusión sobre la vigencia de los derechos humanos. Hablamos de socialización, hablamos de institucionalización, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay una buena sintonía entre lo que los organizadores tenían en mente cuando pensaron en estas mesas, en esta conferencia, y lo que podemos pensar en materia de derechos humanos. El punto central, digamos, empírico, o la observación empírica central de mi presentación es lo que llamamos una brecha, en materia de derechos humanos, obviamente, entre el compromiso y el cumplimiento. El compromiso de los estados con las normas y el cumplimiento de esos estados de las normas en la práctica, ¿no? Me centro en las normas internacionales de derechos humanos por ser internacionalista y dedicarme a eso, pero lo pudiéramos plantear también desde una perspectiva de normas constitucionales nacionales, ¿no? Bueno, el primer punto entonces es que a nivel agregado global tenemos un índice o un nivel de ratificación muy alto de los tratados de derechos humanos existentes. Ahí tienen algunos datos, no sé si lo alcanzan a ver, sí, se alcanza a ver. Esos son los principales tratados de derechos humanos adoptados durante los últimos 40 años más o menos, ¿no? Que la gran mayoría, como pueden ver ustedes ahí, de los países han dicho que sí, ¿sí? Y han adoptado compromisos, por eso subrayo la palabra compromiso, han adoptado compromiso con la norma, con el contenido de esos tratados. El tratado sobre eliminación de la discriminación racial, el tratado de derechos civiles y políticos, el tratado de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención de Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención contra la Desaparición Forzada. Son las convenciones de Naciones Unidas nada más, obviamente hay muchas más, estas las pongo como por incluir las de Naciones Unidas. Y como pueden ver, la mayoría de estos tratados tienen niveles de ratificaciones muy altos, cercanos en algunos casos, a los 190 ratificaciones, ¿no? Y si pensamos que son 194, creo, los estados miembros de Naciones Unidas, pues bueno, estamos cercanos a una ratificación casi universal en el caso de la Convención de Derechos del Niño y en el caso de la Convención contra la Discriminación contra la Mujer. Pero todos los demás tratados también con ratificaciones muy altas, excepto el de trabajadores migrantes, que si quieren lo discutimos por qué, y el Tratado contra la Desaparición Forzada, que es un tratado pues, joven, es muy reciente, ¿no? Ahora, si graficáramos esto, es decir, número de ratificaciones, ¿no?, en el eje vertical y años en el eje horizontal, pues tendríamos una línea muy inclinada, ¿no?, de muchas ratificaciones, lo cual lo podríamos poner como mucho compromiso. ¿Sí? Ok. Si vamos a América Latina, es lo que tienen ahí también en esta otra gráfica. De 17 tratados que podrían ratificar los estados latinoamericanos, pues vean ustedes cómo la mayoría han ratificado casi todos los tratados, ¿sí? Entonces, América Latina o los países latinoamericanos son ratificadores ejemplares, ¿no?
altísimos niveles de ratificación. Ahí Belice baja mucho su barra, porque no ha querido ratificar nada del sistema interamericano, porque pues son así medio rejeos del sistema interamericano, ¿no? Pero todos los demás países, bueno, a Venezuela le tendríamos que quitar uno, que eso no lo he hecho, porque se salió, por decirlo en términos coloquiales, de la Convención Americana de Derechos Humanos en 2012. Pero en términos generales, aún así, tenemos que los países latinoamericanos son buenos para demostrar compromiso, ¿no? Usando nada más este indicador de las ratificaciones de tratados, ahorita hablando de México voy a dar otros ejemplos de cómo los países hablan mucho, ¿no? Hablan mucho de derechos humanos y tienen o hablan de un compromiso, plantean un compromiso muy alto con las normas de derechos humanos. Otra manera de observar el compromiso, también si me ponen la siguiente, es viendo qué tanto los países han aceptado la competencia o la jurisdicción de órganos internacionales para recibir casos, ¿sí?, de violaciones a los derechos humanos que suceden en sus países. Ahí los niveles de compromiso bajan un poco más, ¿no? Ahí no son tan entusiastas los países en darle, por ejemplo, competencia a la Corte Interamericana para que pueda recibir casos individuales, ¿no? Casos de violaciones a los derechos humanos. El número de órganos que pueden hacer esto son sobre todo los órganos de Naciones Unidas, son 8, ¿no? Entonces ven ustedes como países como Argentina, Uruguay, Costa Rica, pero también Ecuador, México, Bolivia, Brasil, etcétera, han sido países que dicen, sí, está bien, estoy de acuerdo a que los órganos internacionales revisen mis casos y determinen si he violado derechos humanos o no. Entonces también sigue, digamos, en esta línea de sugerir un compromiso con las normas internacionales, con la normatividad internacional o en términos concretos con las normas de derechos humanos, ¿no? Entonces, mucho compromiso. Mucho compromiso. Otras maneras de explorar o representar el compromiso pudiera ser, ya hablando, digamos, a nivel doméstico, son el marco legal, ¿no? Reformas al marco legal, reformas y reformas y reformas. En México hay una reforma muy famosa, 2011, de derechos humanos, ¿no? Pero hay muchas más, incluyendo la del sistema de justicia penal de 2008, que era muy contradictoria, porque si bien reconocía el arraigo o constitucionalizaba el arraigo, pues también tenía el principio de presunción de inocencia y la prohibición de la tortura y no sé qué. Pero bueno, entonces otra manera en la que el compromiso se manifiesta es la reforma al marco legal y al marco institucional, ¿no? Comisiones de derechos humanos por todos lados, oficinas de derechos humanos en todas las dependencias o subsecretarías de derechos humanos, en fin, reformas a las leyes y a las instituciones, ¿no? Políticas públicas, no sé si ustedes conocen los famosos programas nacionales de políticas públicas, de derechos humanos, que cada nueva administración hace su programa nacional de derechos humanos. Ya han 4 administraciones que entran, ahí están mi listado de políticas públicas de derechos humanos que voy a implementar, en fin, ¿no? Además de un discurso muy consistente, un discurso muy políticamente correcto de compromiso con los derechos humanos y de defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, discursos impecables en América Latina por parte de la mayoría de los países de compromiso con las normas de derechos humanos. México es un experto en tener un discurso muy bien fundamentado, muy consistente a nivel nacional e internacional de respeto con los derechos humanos, ¿no? Entonces, tenemos para sintetizar esta primera parte de la presentación, pues, altos niveles de compromiso con las normas, ¿no? Entonces, alto compromiso con la democracia, ¿no? O con una democracia sustantiva que incluya los derechos humanos como parte de su sustancia, para volver a enfatizar el término, ¿no? Pero el problema es el cumplimiento, ¿no? Mucho compromiso, y les decía al principio de la charla, una brecha entre compromiso y cumplimiento.
Si usamos si usamos fuentes cualitativas o fuentes cuantitativas, vamos a ver esa brecha. Si me ponen la siguiente, este es uno de los distintos índices que hay de respeto a los derechos humanos, ¿no? En los datos que nos presentaba Azul de Varieties of Democracy también hay indicadores de derechos humanos que pueden ayudarlos a hacer grafiquitas de este tipo. Este es el más famoso, que es el del Cinganelli-Richards Human Rights Index. Estos son solamente derechos a la integridad física, es decir, derecho a no ser ejecutado, a no ser torturado, a no ser desaparecido y a no ser encarcelado por razones políticas. ¿Sí? El índice va de 0 a 8, donde 8 es lo mejor y 0 es lo peor, ¿no? O las más violaciones en 0 y un buen nivel de respeto o un alto nivel de respeto en 8. Y eso que están viendo ustedes es la gráfica de estos derechos a la integridad física para los países de América Latina. Y como pueden ver, pues hay una tendencia un poco a la mejora, ¿sí? En los 80s entre 3 y 4 puntos, acuérdense que es de 0 a 8, ¿sí? Entonces entre 3 y 4 puntos en los 80, pues de media tabla para abajo, ¿no? Podríamos considerarlo un poco más y un poco mal, y en los 90s y los primeros, la primera década de los 2000, una mejora entre 4 y 5 puntos. Entonces, de, digamos, 3 puntos en promedio a alrededor de 4,5 en 2011. Entonces uno podría decir, no, pues bueno, pues no está tan mal o no sé, ¿no? Bueno, sí, ciertamente ha habido una mejora, pero si lo comparamos con aquella gráfica que les plantaba yo de cumplimiento, que es una gráfica totalmente inclinada, ¿sí? Con una pendiente muy alta, pues vemos ahí la brecha alta entre todo lo que los países dicen, ¿sí? O plantean y se comprometen con el cumplimiento en la práctica. Entonces, esto es lo que la literatura con la que yo trabajo está más interesada y más enfocada en estos momentos, ¿no? En reconocer, primero que nada, identificar bien esta brecha y en entre, podemos decir, derechos en principio y derechos en la práctica, o entre compromiso y cumplimiento. Entonces, la literatura anda en eso de decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se da esta brecha entre compromiso y cumplimiento? ¿Cuáles son las condiciones? Etcétera. Ahorita voy a llegar a eso. Si me pones la siguiente, eso es México para estos mismos derechos, ¿no? O sea, América Latina en general, pues tiene un desempeño, como decíamos, pues a lo mejor mejorando un poco, pero México está estancado en una condición pues bastante mala o francamente mala de respeto a estos derechos a la integridad física que les mencionaba. Entonces, pues más o menos un promedio de 2, ¿no? De una gráfica de 0 a 8, en una escala, perdón, de 0 a 8. Entonces, pésimo nivel de respeto permanente, constante, en esos 30 años que están graficados. Llega nomás hasta 2011 porque desafortunadamente dejaron de hacer este índice. Si les interesa saber, discutir de cómo hacen este índice, pues lo platicamos en las preguntas, ¿no? En las preguntas y respuestas o en la sesión más tarde que vamos a tener con algunos de ustedes. Entonces, el compromiso, o más bien la brecha entre compromiso y cumplimiento en el caso de México es aún más pronunciada, más grande, más pues preocupante y más, digamos, importante desde esta reflexión de la calidad o la situación de la democracia en México actualmente, ¿no? Que a nivel de América Latina. La que sigue, por favor. Este es el Political Terror Scale, que también es una medición bastante socorrida en la literatura, donde está todavía peor. Aquí es de 0 a 5, donde 0 es, está al revés, este índice está al revés, 0 es lo mejor y 5 es lo peor. Y entonces vean ahí ese pico en 2011, que ha sido el año más violento, por cierto,
hasta 2017. Me parece ser que 2017 ya va a estar peor que 2011, ¿no? En asesinatos por 100,000 habitantes, o en el número bruto también de asesinatos. Pero bueno, vemos ese pico de 2007, 2008 a la fecha, ¿no? O sea, la guerra contra el narco, o esta descomposición que ya mencionaba Juan, del Estado mexicano, que se ha acentuado en estos últimos 10, 11, 12 años. Que lo podríamos plantear en términos de una crisis de derechos humanos. Lo voy a dejar así por nada más mencionado, porque ya se me acaba el tiempo, pero si quieren volvemos a eso en las preguntas y respuestas. O sea, una crisis de derechos humanos que ya no, a lo mejor las gráficas no van a recuperar de manera tan nítida, ¿no? Aunque ese pico en 2011 lo sugiere. Pero entonces vemos un crecimiento o un agrandamiento de esa brecha entre compromiso y cumplimiento aún más pronunciada o aún más clara en este contexto actual de crisis de derechos humanos que muchos decimos que atraviesa México y América Central, cuando menos, ¿no? No sé, otros países más hacia el sur, pero México y América Central con dinámicas muy parecidas. Bueno, cierro hablando un poco de lo que la literatura está planteando como las condiciones en las cuales o bajo las cuales podemos esperar o no podemos esperar que esta brecha entre compromiso y cumplimiento se haga más chica, o en las condiciones bajo las cuales podemos esperar mayor cumplimiento de las normas de derechos humanos. Y la literatura está señalando estos factores. Primero es el tipo de régimen, y es lo que tiene que ver con toda esta conferencia, ¿sí? Hay una muy clara correlación positiva entre democracia y respeto a los derechos humanos. Las democracias respetan más derechos humanos que las no democracias. Claro que aquí son mediciones de democracia pues más bien procedimental, las que la literatura usa, ¿no? Pero bueno, entonces las democracias formales respetan claramente más los derechos humanos que las autocracias. Entonces, ese es el primer scope condition, ¿no? Entonces, obviamente podemos esperar que democracias chafas, o como le queramos decir, de baja calidad, sin densidad, etcétera, pues violen derechos humanos. No podríamos esperar. La literatura nos dice, no esperes que eso pase, ¿okay? Otra condición que la literatura está identificando muy claramente es conflicto armado. Si hay conflicto armado va a haber violaciones a los derechos humanos. Eso también está ya, esa es otra de las dos primeras son las correlaciones más fuertes. Tipo de, o más bien régimen, tipo de régimen y conflicto. Si hay conflicto, hay violaciones. Otra de las variables que no ha sido estudiada por la literatura cuantitativa, pero sí por la cualitativa, es la existencia de agendas securitizadas, ¿sí? O sea, como la mexicana, ¿no? En la que hay la agenda pública se ve securitizada fuertemente, México, Brasil, son casos muy claros. Entonces, en esos contextos vas a tener más violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, aquí ya tiene mucho que ver todo este debate que hay actualmente sobre la ley de seguridad interna, o más bien ley de seguridad interior, y la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, etcétera, etcétera. Pero lo que esta literatura nos está diciendo es que si la agenda pública está securitizada, entonces no vas a tener cumplimiento, vas a tener más violaciones, o cuando menos las mismas. Vulnerabilidad del país a la presión internacional, eso es un scope condition también muy importante, que tanto ese país es vulnerable a las presiones externas, es una variable que le interesa mucho a las relaciones internacionales por razones obvias. Si quieren hablamos de eso con más detalle, pero menciono las que siguen porque también han estado presentes en las discusiones. Una es las capacidades estatales o las capacidades institucionales. Tiene que ver con el sistema de impartición de justicia muchísimo, tiene que ver muchísimo con las policías
y sus capacidades, pues así que materiales, técnicas, humanas, ¿no? Una manera muy coloquial o muy, pues no coloquial, pero muy fácil de poner esto es el tema de la tortura. Si tus policías investigadoras no tienen capacidades para investigar y así solucionar un crimen, utilizando laboratorios, peritos, etcétera, pues entonces recurren a la confesión, ¿no? Entonces, si no tienes capacidades institucionales, hay violaciones a los derechos humanos. Hace mucho sentido, etcétera, pero tiene los riesgos esta variable que está tomando mucha popularidad en la literatura, de que los estados digan sí quiero, pero no puedo. O sea, yo quiero dejar de violar derechos humanos, pero pues es que no puedo porque no tengo capacidades institucionales para ello. Ok, pero bueno, si quieren lo discutimos, por supuesto, con detalle. La otra es la centralización. Contextos federales o en contextos no necesariamente federales, sino de dispersión de la autoridad, es más difícil que las autoridades centrales que tengan verdaderamente un interés en dejar de violar derechos humanos o de cumplir con la norma, lo puedan hacer porque las autoridades locales pues, no les van a hacer caso, tienen otras agendas, tienen otros intereses. ¿Sí? Yo soy escéptico de ese factor, cuando menos pensando en México. Y finalmente, otra de las variables que a mí me parece fundamental y que la literatura está olvidando o está obviando es la voluntad, ¿no? O sea, qué tanto los estados verdaderamente han querido cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. Entonces, les digo, la literatura eso los da por sentado, los da por hecho y no está explorando empíricamente qué tanto los estados han tenido esta voluntad. Y termino con la ponencia de Juan, ¿sí? Que es lo que está en gran medida en el corazón de la crisis actual de derechos humanos de hoy de México, es el estado híbrido, ¿no? O la autoridad híbrida, el lodo, ¿no? La metáfora esta de, bueno, cuando menos yo se la escuché a Javier Sicilia, seguramente otros la han dicho, en la que ya no sabes cuál es la tierra y cuál es el agua, ¿no? No sabes dónde acaba el crimen organizado y dónde empieza el Estado, ¿sí? En ese contexto en el que ese tipo de actor híbrido nuevo es el que desaparece a los estudiantes y es el que hace todo lo que, digamos, esos datos apabullantes de violencia en México, ese es el actor que está detrás, el actor híbrido es el que está detrás de todas esas ejecuciones, desapariciones y torturas, ¿sí? Si ese tipo de actor raro, nuevo, diferente, es el que está violando derechos humanos, pues entonces eso es la condición más difícil digamos, de sobrepasar, ¿sí? Ante este tipo de subversión de la democracia o de subversión del Estado, hay poco o nada que hacer si quieres ser un ciudadano con derechos civiles, ¿no? O sea, de que si te matan importe y algo pase. Pues con ese tipo de actor detrás hay menos oportunidades de que pase algo con un Estado, si tú quieres, normal. Débil o como quieras, etcétera, pero un estado tradicional, para no usar el término normal. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo. Si quieren regresamos a cualquiera de estas cosas en las preguntas, pero me gustó mucho que hayamos coincidido de esta manera. Gracias. Preguntas para los tres, bueno, también nos digan, ¿no? Y entonces cada uno conteste o la persona lo diga, ¿sí? Por favor. Muchas gracias. Muchas felicidades a los tres. Es un tema
sumamente interesante del Estado de Derecho y la democracia. Me llama mucho la atención las dos exposiciones de los doctores, el doctor y la doctora, referentes a la parte de este colapso institucional. De alguna manera, los que nos ha tocado trabajar en la parte de la administración pública, en áreas de procuración, de justicia, de seguridad ciudadana, de reeducación social, pues se da uno cuenta que este colapso es real. Yo quisiera, como comentario y tal vez también pregunta o reflexión, en el sentido en cómo las instituciones a nivel estatal siendo colapsadas por unas instancias también que burocratizan, si se puede decir, los procesos mediante los cuales se pretende capacitar la función policial. Ahorita hablaba la doctora de un tema muy importante que ha trabajado mucho el INCIDE, ¿no? Que es la policía democrática, ¿no? El proyecto de policía democrática. Y les comento esto por ejemplos vivenciales, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, teníamos la oportunidad o la tarea de capacitar a policías investigadores y preventivos, pero un acondicionamiento del Secretario Ejecutivo Nacional era que esos policías tuvieran los certificados de control y confianza acreditados y vigentes. ¿Y cuál era la sorpresa? Que pues ninguno los tenían acreditados ni vigentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se materializa estos elementos que bien comentan en áreas tan sustantivas que dices, bueno, para avanzar yo tenía que contratar o convocar a nuevos policías que entraban a capacitarse 6 meses en una academia, pero que en esos 6 meses pues era prácticamente un vacío institucional para el combate propiamente frontal contra el narcotráfico. La pregunta sería por dónde empezar, ¿no? Si realmente es un trabajo multidisciplinario. En el caso del sistema de justicia penal, bueno, pues se habla mucho de esos hallazgos que investigadores en este año, ¿no? El año pasado se encuentran. Si realmente es un problema ahora de equipar a estos jueces para que se haga un mejor trabajo. Y está también la parte también policial, ¿verdad? Sí, cómo profesionalizar y cómo democratizar esas policías. Esa sería como que una reflexión, y si también ustedes con la experiencia que traen ya en sus trabajos, pues pudieran dar sus aportes o sus comentarios, ¿no? Únicamente. Muchas gracias y felicidades. Todas me parecen interesantes. Bueno, pero está entrando y saliendo, me pierdo algunos puntos, pero mi cuestionamiento, mis preguntas van en relación de lo que han mencionado los tres, porque si lo que vemos es que todas estas intervenciones están atravesadas por la idea de democracia y la idea de ciudadanía, en el sentido de que, por ejemplo, la primera ponencia estaba hablando de las instituciones y de la acción, allí que había que ver si es la acción de la institución misma, cómo actúa la institución, o es la acción de los ciudadanos frente al papel de las instituciones, ¿no? Esa idea de construcción de la institucionalidad que es en México se vuelve central. Por ejemplo, me acuerdo cuando el PG dijo, ¿cómo es que? ¿Abajo sus instituciones? Al diablo con sus instituciones. Y yo digo, bueno, en cierta medida tiene razón, porque no sabemos de qué tipo de institución estamos hablando, porque una cosa es la institucionalidad y otra cosa es cómo la institución funciona en la práctica, y creo yo que en ese sentido, en la práctica, muchas instituciones en América Latina, y incluyendo aquí en México, no están funcionando, y es de lo que estamos viendo ahora. En cuanto al tema de derechos humanos, me llama mucho la atención porque justamente ahorita en Colombia está el delegado de Amnistía Internacional de Derechos Humanos preguntando por los falsos positivos, y eso se conjuga con el tema de la rendición de cuentas. O sea, ¿cuándo se puede solicitar esta rendición de cuentas? Porque el tema de la impunidad, de no denunciar, es que ¿para qué denunciamos si al final no pasa nada? Esa es la desesperanza de que también habla, y el tema, bueno, denunciamos, pero ¿qué democracias denuncian más
en qué democracia se denuncia menos, porque también tiene que ver con lo que ahorita sí me quiero centrar, es el papel de la ciudadanía, entre la ciudadanía como concepto y la ciudadanía como hecho pragmático del ejercicio de la ciudadanía que va más allá del derecho al voto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Si esta democracia en lo ideal o esta democracia en lo formal, porque uno se pregunta por qué estados democráticos que no tienen regímenes militares terminan teniendo las mismas prácticas que si fueran regímenes militares. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido entonces? O la salida militar o la salida alternativa que la democracia, el derecho a elegir, al voto y lo demás, pero al final nos estamos dando cuenta que el eje donde caen tanto los regímenes democráticos como los regímenes militares termina siendo el atropellamiento de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas que integran esos países. Y aquí está el ejemplo de Venezuela, es un ejemplo pragmático y crítico en América Latina, pero México es otro ejemplo pragmático con sus mismas características, y la misma Colombia, aunque hoy estemos en un proceso de paz. Entonces, los falsos positivos salen en medio de un conflicto donde se están asesinando a personas que no eran parte del conflicto, pero como se le estaba pagando a los militares por cada guerrillero que estaban matando, terminaron asesinando a personas inocentes para ganarse el bono, ¿no? O sea, ¿cuándo se vuelve también perverso el ejercicio mismo institucional, el papel que juega el Estado, que en vez de proteger a sus ciudadanos termina por acribillar y asesinar a sus mismos ciudadanos que tiene que defender? Y es aquí donde el papel de la ciudadanía se vuelve central, porque una de las cosas que uno puede observar es que la ciudadanía se está limitando al derecho al voto. Y eso que podríamos decir derecho al voto entre comillas, porque cuando te compran el voto, no estás ejerciendo tu derecho al voto, estás ejerciendo otra cosa, pero aún así estás garantizando que el statu quo permanezca. Entonces, ¿qué está pasando con el ejercicio y la idea misma de ciudadanía en los contextos latinoamericanos en los que nosotros tenemos que sobrevivir y vivir día a día? Hola, buenas tardes. Pues muchas felicidades a los tres. Yo tengo una como especie de reflexión, pregunta. Más que nada esto va para el doctor Anaya en materia de derechos humanos. Porque ciertamente las políticas públicas de las que usted hablaba con relación a derechos humanos son más que nada como una propuesta discursiva, ¿no? Analizando las gráficas que usted presenta aquí con la realidad, dista mucho de lo que proponen. Entonces, hablaba usted en sus gráficas sobre la integridad física como parte de los derechos humanos, lo cual es evidente, ¿no? Es como más medible. Pero ¿qué pasa con todos esos otros factores que no son medibles? O sea, otros tipos de violencia que no se pueden plasmar en evidencia tangible, digamos así. Entonces, si estamos en una realidad en nuestros países latinoamericanos y sobre todo en México, donde el Estado está secuestrado por todos estos agentes que usted discutía al final de su ponencia, entonces mi pregunta sería, ¿cuál es el propósito, digamos, hablando en términos internacionales, the purpose, ¿no? ¿Cuál es el fondo, la intención real de lanzar este tipo de reformas penales sobre derechos humanos si en la realidad no se están concretando? Entonces, como usted hacía referencia en su título, ¿es un concepto utópico? ¿Cuál es una propuesta viable para realmente garantizar los derechos humanos en nuestros países? Gracias. Gracias por las preguntas excelentes. Híjole, o sea, el tema de la reforma policial está en chino, digo, sí hay gente mucho más calificada que yo para hablar de eso en distintas instituciones, ¿no? Pero creo que le das al clavo, ¿no? O sea, ¿qué haces o cómo empezar con este proceso de fortalecimiento institucional, ¿no?
cuando no hay confianza en los elementos que tienes ahí ya uniformados, ¿no? Que ya tienen experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, uno de estos colegas que te menciono, que pueden hablar mucho mejor que yo de estos, dice que no hay nada peor que una policía corrupta y débil institucionalmente o sin recursos, que una policía corrupta pero bien equipada, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es un poquito el problema del huevo y la gallina, por dónde empiezas, si por tener una institución confiable y ya después la vas arropando, digamos, en materia de más tecnología, más capacidad de fuego, más capacidad táctica, etcétera, etcétera. Creo que es más fácil creo que es más fácil fortalecer institucionalmente a los ministerios públicos que a las policías. Porque pues sí, si tú ves ahí un poquito le rascas a las capacidades de los ministerios públicos y de los peritos, pues ahí hay digamos, áreas de oportunidad muy claras de fortalecimiento de las capacidades de investigación científica y todo eso que puedes ir atacando y en fin, pero bueno, yo no tengo una respuesta, ¿no? Porque alguien podría decir, no, pues entonces fuera todo mundo y empecemos de cero, pero como dices tú, bueno, y en los 3, bueno, ni siquiera 3, en los 6 meses que te tardes, ¿qué pasa? No, pues que vengan las fuerzas federales mientras tenga una policía local confiable, pues puede ser, pero las fuerzas federales tampoco abundan, ¿no? Y tampoco son tan confiables, ¿no? Tampoco son tan confiables, que es parte de mi argumento o del argumento sobre centralización. Pero bueno, ahí ese argumento de centralización, te diría, el poder federal quiere tener policías locales confiables, respetuosos de los derechos humanos, etcétera, pero es difícil porque los presidentes municipales no van a querer, no tienen incentivos, o a lo mejor, aunque quisieran, no pueden porque los tienen amenazados, etcétera. Bueno, para no entretenerme más en ese tema, uno de los grandes problemas es que no hay rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos. O sea, si en el crimen en general hay un 98% de impunidad, en violaciones a los derechos humanos, pues ese cálculo no se ha hecho, pero puedes contar con los dedos de una mano las sentencias que hay por tortura, por desaparición forzada y por ejecuciones contra el ejército y la policía federal. O sea, no hay sentencias por desaparición forzada, ni por tortura, ni por ejecuciones extrajudiciales. Entonces no hay rendición de cuentas. Como en Colombia lo está viendo con el caso de los falsos positivos, en fin. Y otro comentario muy rápido de ciudadanía y de participación, de ciudadanía que vaya más allá de las urnas. Digo, si hay algo que es de cierta manera alentador dentro de toda esta tragedia de los desaparecidos, son los colectivos de familiares que están haciendo el trabajo de las policías, de investigar. O sea, ¿quién está buscando a los desaparecidos? Los familiares. Y están, eso se puede ver como un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Porque se está desarrollando un capital social ahí impresionante. O sea, alrededor de los grupos que están buscando desaparecidos, en Guerrero, en Tamaulipas, en Coahuila, en Chihuahua, en todo México, ¿sí? Ahí hay un capital social en ciernes, bueno, ni siquiera en ciernes, ya está. Me parece que brutal, ¿no? Y rápidamente, de tu pregunta, que si quieres la podemos seguir discutiendo en la tarde, ¿no? A ver, o sea, una manera de ver esto es decir, toda la normatividad y la institucionalidad internacional de derechos humanos que existe no sirve para nada, porque los estados siguen violando y porque está esa brecha, ¿no?
Si le rascas, si haces un análisis ya más detallado, o sea, o sea, claro que no es así la conclusión no es que no sirvan para nada. O sea, lo que está diciendo toda esta literatura es que no son la varita mágica, ¿sí? O sea, todas estas recomendaciones, todas estas políticas que vienen desde afuera hacia adentro, no son la varita mágica que ya ratificaste un tratado, ya se acabaron las violaciones de derechos humanos, cosas por el estilo, ¿no? Pero sí cambian las cosas, las condiciones en el terreno para dos cosas en concreto, para la movilización social y para el litigio. O sea, todas estas, todo este discurso, todas estas reformas legales, todas estas reformas institucionales que pudieran y pueden ser discurso vacío, si tú quieres, o insincero, ¿sí? Acciones insinceras de los estados que hacen este tipo de cosas porque los están fastidiando desde afuera, los actores internacionales, y entonces pues hay que reformar una ley para que no delata Amnistía Internacional o para que el Alto Comisionado de Naciones Unidas nos deje de criticar, ¿no? Independientemente de los motivos, las reformas institucionales y las reformas legales y las propuestas de políticas públicas le dan a los actores locales herramientas para, bueno, por un lado los empoderan, ¿sí? O sea, los actores locales de derechos humanos han sido empoderados por todas estas dinámicas transnacionales y esta nueva, digamos, reglas del juego o esta nueva cancha a nivel formal de instituciones y de leyes les dan mayores oportunidades para poder movilizarse y litigar con más éxito. Entonces, la conclusión no es así tan drástica de todo esto no sirve para nada y al diablo con las instituciones internacionales también, ¿no? Porque no sirve. Pero bueno, hay muchos otros detalles que podemos seguir comentando. Gracias, Alejandro. Yo digo, creo que hay un elemento que lo destacó en el comienzo Alejandro y que tiene que ver con este tema del liderazgo, ¿no? A mí me parece que México ha tenido muy mala suerte desde que empezó la democracia, digamos, ¿no? Digo, hay otros países que han tenido mucha suerte, ¿no? El caso de España tuvo mucha suerte. Felipe González fue un gran líder, Adolfo Suárez fue un gran líder. Digo, para hablar de otro país, ¿no? Estoy eligiendo un país cualquiera. Creo que los chilenos han tenido, digo, alguna suerte. Caso de Argentina, con Alfonsín tuvimos suerte, después tuvimos mala suerte, digo, ¿no? Que estas cosas son del azar, digamos, ¿no? Pero hay momentos, digo, en donde los liderazgos son claves. Por eso yo creo, digo, esto que mencionabas, que no está ponderado, además creo que es un elemento fundamental, ¿no? A nosotros, los politólogos, nos gusta a veces jugar con lo contrafáctico, ¿no? Entonces, todas las condiciones contrafácticas, uno se imagina un presidente de pronto frente a los 43 desaparecidos que dice, mire, vamos a investigar realmente a fondo, si hay gente del ejército. Hay otros que dirían, desde la Realpolitik, mire, esto no se puede. Yo creo que en política se puede, hay cosas que parecen imposibles y se pueden. Entonces digo, me parece, aquí estoy apuntando a las decisiones ejemplares. Yo creo que hay un momento cuando los países tienen mucha complicación que se requieren decisiones ejemplares. Y para eso, digo, tiene que haber una ejemplaridad del propio representante, del propio político, ¿no? Algunos están sobrepasadísimos, que es el caso de los estados, ¿no? Michoacán, Guerrero y demás, con unos conflictos infernales, y en donde hay esta lógica, esta situación de dilema del prisionero, ¿no? Todo el mundo desconfía y hay un punto en que nadie puede actuar porque hay una desconfianza mutua. Entonces, ¿cómo se hace? Digo, ¿no? Entre un policía, ¿cómo hace un policía para actuar si no sabe si su jefe está comprometido, cuando tiene armas con las que no puede competir con el otro? Digo, un ser humano, ¿no? ¿Cómo hace? Digo, es muy difícil, digo, ¿no? Pero si hay ejemplaridad, la ejemplaridad lo que genera, y en la política esto es muy importante, es lo simbólico. La política es esencialmente simbólica. Y creo que eso es algo que se ha perdido. Uno no quiere simplemente el político que esté haciendo el cálculo de qué es lo que puede hacer o no puede hacer. Uno quiere símbolos. Por eso es que en algunos países de Sudamérica, Evo Morales y todo, es el rol simbólico de la política. Cómo los nombres pueden llegar
a renovar la realidad, el designarlos de otro modo puede llegar, y eso puede llegar a cambiar las cosas. Lo simbólico cambia las cosas. Digo, no es que me esté poniendo místico, pero a mí me parece que este es un elemento que requiere de generar un movimiento en donde hayan ciudadanos, digo, como en estas películas de los intocables, que dicen, bueno, nosotros nos jugamos la vida porque aquí hay un elemento que defender, que es el país, o que es la ciudadanía, o que es la democracia, o que es la familia, o que... Digo, creo que, y eso lo pueden dar en la medida en que hayan también políticos o algún tipo de liderazgo que genere esa mística, esa cohesión, ¿no? Y yendo a otro elemento que es menos místico y que me parece súper importante y que tiene que ver con esto último que se mencionaba, el elemento internacional, yo creo que es muy fuerte. Lo de los 43 desaparecidos no hubiera tenido eco si no hubiera sido por lo internacional. Acá se cerraron las fuentes de información en un modo impresionante, dentro del país. Y hablar de ese tema hasta daba un poco de... había como un control bastante fuerte de la información. Y se abrió porque se tuvo que abrir porque los países están fuertemente internacionalizados. México es un país extremadamente internacionalizado, moderno, etcétera. Entonces digo, hay un punto en que hay una rendición de cuentas hacia afuera. Si no es hacia adentro, hacia afuera. Los ciudadanos de adentro quizás no importan mucho, pero los de afuera, ahí están, hay grupos, está la credibilidad de los mercados, etcétera, etcétera. Y empieza a funcionar una política y valores también que no se pueden discutir, porque como se ha mostrado, como ha mostrado muy bien Alejandro, se va firmando, ¿no? Y se va firmando, pero esto es un compromiso. Una vez que yo firmé ya tengo, ¿cómo hago para decir que no? Empiezo a caer en lo que le pasa a Guatemala, digamos, ¿no? En una locura, digo, donde empezás a correr al que te está investigando, eso es absurdo, y es algo que México no va a hacer, digo, no es el caso de Guatemala, digamos. Entonces creo que por el contrario hay que reforzar el tema de los controles internacionales. O sea, creo que es uno de los elementos que sirve para reforzar también la democracia, digamos, ¿no? Porque eso, ahí es donde se termina un poco la simulación, porque este tema aquí también hay otra cuestión, ¿no? Que es una pregunta, de volver una pregunta, ¿no? Se habla de una democracia que tiene... En algunos lugares funciona con una hibridez impresionante o con una caída de... Ahora, la hibridez, en cierto modo, México la ha tenido históricamente. Porque digo, tenía un orden autoritario que tampoco era un autoritarismo como el de otros países. O sea, había mucho elemento de democracia, ¿no? De incorporación, de tolerancia incluso, ¿no? Entonces se pasa de un tipo de hibridez a otro tipo de hibridez, ¿no? Hay una especie de tradición de los grises. Esto que los italianos llaman la esfumatura, ¿no? La esfumatura, entonces está todo ahí del gatopardismo, para decirlo en italiano, ¿no? Esta cosa muy siciliana, muy de estos regímenes híbridos en realidad, ¿no? Donde está lo privado, lo público, todo mezclado, la defección del Estado central, ¿no? Que también lo hace difícil porque ese es un elemento cultural, donde ganan muchos. Yo me acuerdo una vez en este seminario que armamos ahí en el CIDE, uno de los que asistía al seminario dijo, pero en realidad, en una de esas dice, vivimos mucho mejor con ciertos índices de corrupción. Porque yo digo, resuelvo muy rápido, cuando violo una norma le pago al policía en vez de ir a la oficina, ¿no? Entonces él lo empezaba a medir en estos términos. Digo, yo creo que en la ciencia siempre hay que tener la cabeza abierta, ¿no? No es que el mundo funcione según como hacen los gringos con esta ética totalmente puritana. Hay que ver los efectos de muchas cosas, ¿no? Y cuánto, digo, este tipo de hibridez tiene también sustentos, digo, ¿no? Apoyos de actores, ¿no? Que uno piense en el Estado como un elemento fuerte, pero también, digo, en términos de sociedades acostumbradas a órdenes políticos híbridos, que tiene una ventaja, porque una de las cosas es que no se idealiza. O sea, México es un país, yo he visto que no idealiza, a diferencia de Argentina. Argentina tiende mucho, se enamoran y desenamoran, y es un tango cada gobierno, se enamoró y después lo odian y los corren y se caen. Pero eso también es una locura, porque genera una inestabilidad enorme, ¿no? En vez de acá hay como un realismo. Yo creo que la gente nunca quizás estuvo un poco más ilusionada en el 2000, pero tampoco tanto, ¿no?
no era el desencanto español, digamos, no, acá en Guanajuato más. Pero digo, hay como un criterio bastante realista de la población, eso es bueno también, ¿no? Pero bueno, para agregar otro elemento que es el tema histórico, ¿no? El tema histórico de los actores, de la hibridez, de la continuidad de la hibridez, en cierto modo. Ahora en un contexto de emergencia, ¿no? Porque digo, estamos en un contexto de violencia bastante excepcional, como la que vivió Colombia, ¿no? ¿No vas a terminar de escribir el mensaje? No. Bien, bueno, pues muy brevemente, en relación a la Procuración de Justicia y sobre todo la burocratización de la que son presas tanto el Ministerio Público como las policías, pero también los tribunales locales sobre todo, en donde vemos que las reformas todavía no terminan de cuajar y ni creo que terminen de cuajar en el futuro inmediato. Creo que una de las formas que tendríamos que como realizar, como darnos cuenta de lo que tendríamos que operar, tiene que ver con que no es fácil, ¿no? No es fácil transformar el diseño institucional en prácticas. Y el momento en el que no es fácil traducir eso, lo que sucede es que solo hasta que llegan nuevos cuadros, ¿no? Gente fresca a las instituciones, es que comienzan a dar resultado las reformas que aplicamos, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, cuando se hace la implementación de la reforma procesal penal, este era un elemento. Es decir, no puedes cambiar el chip de todos los abogados que se formaron en el sistema tradicional de derecho legal inquisitorio. No los puedes transformar con decirles, pues miren, desde 1998 ya tenemos un código procesal penal de tipo acusatorio. Háganle como puedan. En lugar de escribir, hablen, discutan. No es fácil, ¿no? Y tampoco es fácil para la policía llegar y cuidar una escena, sobre todo cuando no es profesional, ¿no? Sin embargo, sí hay evidencia que muestra que conforme van llegando los nuevos cuadros, las reglas van operando mejor. Hay un gap, hay una brecha, ¿no? Que siempre va a existir, sobre todo en este caso, porque las prácticas y además los conocimientos, porque no son solamente las prácticas, son también los conocimientos los que tienen que cambiar, ¿no? No es lo mismo ser un policía en el sistema penal acusatorio que ser un policía en el sistema penal inquisitorio como era antes, ¿no? Ahora el policía le tiene que decir los derechos, los conoce los derechos de los ciudadanos, los policías, pues tendrá que aprender eso, tendrán que profesionalizarlo y en ese momento va a tener que haber forzosamente una brecha, ¿sí? El problema viene cuando no quieres que se te contaminen los nuevos policías con las prácticas anteriores, ¿no? Y ahí sí tiene que haber controles importantes, es decir, ¿cómo le haces para no mezclar, para que las viejas prácticas no perduren, sino realmente se transformen con los nuevos cuadros que estás contratando? Y ahí pues tienes los controles de confianza que no necesariamente son la mejor política para hacer del policía alguien que se transforme, ¿no? O tienes también el 123 constitucional que viola abiertamente los derechos laborales de los policías, ¿no? Entonces tendríamos que estar pensando también en rediseñar eso, es decir, cómo les damos incentivos para que verdaderamente se transformen y no digamos, bueno, ustedes ya no sirven, se van, ¿no? No sé, en las policías, por ejemplo, en policías de Guadalajara hay policías que tienen trabajando 40 años y nunca han cambiado el escalafón, siguen siendo el policía de línea, el más básico, ¿no? Entonces, esas son cosas que también afectan a una institución policial, ¿no? Es decir, el reconocimiento que hay. ¿Por qué? Pues porque no ha habido un sistema profesional de carrera, no solamente a nivel policial, sino a nivel de quien controla, quien dirige la institución policial o el Ministerio Público. Es decir, tanto procuradores como jefes de seguridad pública, directores de seguridad pública, cambian conforme cambian los gobiernos, ¿no? Es decir, son puestos de confianza. Con puestos de confianza, pues también vamos a
disminuir las posibilidades de que haya un proyecto policial, de que haya un proyecto ministerial que abone a la democracia, ¿no? Adicionalmente, bueno, pues el tema de la denuncia del delito en América Latina, no tengo los datos, pero en una de las gráficas que tenía, que no les mostré, tengo un índice de justicia criminal y eso nos podría dar un proxy de lo que es la denuncia en América Latina, porque congrega varios indicadores. Por ejemplo, un indicador relacionado con la efectividad de la investigación criminal, otro, por ejemplo, con si el sistema penal es imparcial. Y en estos datos hay otros indicadores. Bueno, pues los países que aparecen con mejores rankings son siempre Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina. Y los últimos 3 son Honduras, Bolivia y Venezuela. México está en el 4º peor. Si tú piensas esto significa que si tú no tienes confianza en la institución policial o en la institución de justicia, si crees que el sistema penal es ineficiente, si crees que se persiguen políticamente los delitos en lugar de perseguirse o investigarse de manera imparcial, pues entonces estamos hablando de que hay una desconfianza, también podría haber una desconfianza con respecto a esas instituciones. Y en relación a la acción de los actores institucionales y de la ciudadanía, es decir, ¿son únicamente las instituciones o son también los ciudadanos quienes tenemos que estar empujando? Pues yo creo que somos sobre todo los ciudadanos quienes tendríamos que estar empujando esta rueda, sobre todo en sociedades como las nuestras, ¿no? En donde nos hemos dado cuenta que la clase política no responde a nuestros intereses, no responde a la protección de nuestros derechos, no responde, por ejemplo, a los casos de corrupción e impunidad nacional que tenemos, ¿no? Tenemos ya la última investigación periodística, porque aquí únicamente se investiga desde el periodismo, no se investiga desde la PGR, ¿no? La estafa maestra, que Duarte se queda pequeño en comparación de cómo desaparece el gobierno federal los recursos públicos, que debería ser escandaloso, ¿no? En Uruguay acaba de renunciar el vicepresidente. Aquí, ¿quién ha renunciado después de esto? Nadie. Eso es alarmante, que como sociedad no exijamos eso, ¿no? Andreas Schettler decía que con el movimiento que se genera después de Ayotzinapa, había visto como un renacer de la ciudadanía en México, ¿sí? Pero de repente todo se esfumó. O sea, no tenemos como ciudadanos la conciencia de verdaderamente defender nuestros derechos, y yo creo que eso es problemático, porque ya las instituciones nos han mostrado de manera sistemática que no lo van a hacer. Si ellos no lo van a hacer, pues nos queda a nosotros hacerlo, ¿no? En un estado como el que tenemos. Y eso creo que puede abonar a la construcción de ciudadanía, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos preocupemos por nuestros propios problemas y actuemos, ¿no? Si no actuamos, pues yo creo que vamos a seguir con las mismas violaciones, con los mismos problemas de corrupción, porque las instituciones pues van a cambiar de diseño institucional, pero las prácticas nuestras y de quienes operan las instituciones son más lentas de cambiar. Van a tener de todas maneras una sesión en la tarde, ahí bueno, pueden acercarse y hacer más preguntas. Una sesión para los estudiantes del doctorado. Del doctorado, sí, ¿no? Pues les agradecemos mucho su presencia y bueno, de todas maneras, si quieren acercarse aquí con los colegas. ¿Teodora? Sí. Lo que hacemos es, ahora vamos a comer, ¿no?